Noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos, iniciando la semana y en este contexto que nosotros proponemos, donde en la primera media hora hacemos un repaso de lo que fue obtenido en la última jornada de trabajo periodístico, aparece nuevamente el testimonio de Nancy, con una fuerza absolutamente desgarradora, con esta impronta que nos dice a todos que esto es un gigantesco juego de la ruleta rusa, que el tambor está girando y que nuestra suerte está absolutamente en manos del destino. En el fin de semana hubo otros hechos. Uno de esos hechos tiene que ver con el asalto a una mujer mayor en un barrio del macrocentro de Mar del Plata. Los cacos fueron detenidos muy cerca de allí. El eterno tema cuando ocurre esto, cuando nosotros lo exponemos, otros medios, pero estoy hablando de nuestro trabajo, es que habitualmente nos llegan mensajes que nos dicen, bueno, hay que cambiar las leyes, leyes hay en Argentina. El tema no es tanto las leyes en Argentina, sino la aplicación de las leyes. Hace unos días, en una de las tantas charlas, en uno de los tantos panoramas que se tiraron sobre esto, alguien decía, bueno, miren, hay que llegar a un tema que es muy concreto. Quien porta un arma al momento de su detención cumple la condena hasta terminar. Lo que ocurre es que está lleno de institutos y de cosas muy creativas que en líneas generales tienden a provocar que los términos de las condenas no se cumplan. Después, este año hemos tenido, a nivel de la cuestión de minoridad, yo escuchaba mucho hablar a partir del hecho del asesinato de este ciudadano armenio, un hombre muy joven que salía esa mañana en Buenos Aires a circular en bicicleta con sus amigos, al cual el destino lo colocó en el que fue el último día de su vida. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué apelas tanto al destino? Y bueno, porque es esto. Es un vándalo de 15 años que ya tiene una mirriada de antecedentes por delitos violentos, que lo llevan a un instituto, se va un tiempo después, porque el sistema de institutos no tiene nada que ver con el sistema de prisiones. El sistema de institutos tiene un criterio laxo, los jóvenes perfectamente pueden irse. El cerrado de Batán, ustedes recordarán los títulos que hemos tenido años y años y años con el tema de las fugas desde el cerrado de Batán. Este ha sido un año particular con pandemia. ¿Por qué? Porque allí se supone que en este tipo de institutos se les da la oportunidad de tener acceso a educación, se les da la oportunidad de tener acceso a una formación, se les dan distintas oportunidades. Ayer, conversando con queridos amigos con los que compartí el día domingo, coincidíamos en algo que suele ser muy irritante para mucha gente, esto es transversal, pero que muchos otros sienten que debe ser así y la más de las veces no se atreven a expresarlo para no ser señalados, etcétera, etcétera. Parte de todo esto que nos está ocurriendo tiene que ver con la desaparición del servicio militar. El servicio militar en Argentina, cuestionado como ha sido cuestionado en otros lugares del mundo. En Estados Unidos el cuestionamiento a la milicia popular se empezó a cuestionar con la guerra de Vietnam. Allí aparecieron, digamos, un conjunto de diversas circunstancias que tuvieron que ver con todo eso. De allí Estados Unidos eliminó la leva pública, transformó todo a un ejército profesional, en donde, entre otras cuestiones, se forman los cuadros inferiores con muchos jóvenes que vienen en situaciones complejas en el tema del delito, pero jóvenes que en una inmensa mayoría son reconducidos desde el esquema de la milicia y en donde además tienen la oportunidad verdaderamente de desarrollar distinto tipo de aptitudes y o actividades. Por supuesto que para los sectores más pobres de los Estados Unidos, la milicia, que es una oportunidad en un país que tiene tantos frentes abiertos en el exterior y que ha tenido particularmente entre Irak, Afganistán y también operaciones en Siria, el riesgo de vida, esto ha significado un peso alto en la cantidad de ciudadanos, en particular de los sectores pobres que han perdido la vida. Obviamente no es el caso de un país como el nuestro. Nuestro país en este momento no tiene hipótesis de guerra, no tiene conflicto con sus vecinos. Pensar algún tipo de sistema de mayor amplitud en el contexto de una suerte de conscripción que tenga que ver con poder ponerlos en un marco, ponerlos en un cuadro y sobre todo
llevarlos a que comprendan el escenario real de la cuestión disciplinaria. Pero también hay otros elementos. Por ejemplo, hubo un momento bastante importante en la provincia de Buenos Aires, segundo gobierno de Duhalde, después de una situación muy compleja que se dio en un instituto penal donde al quemar colchones murió gente, donde hubo acusaciones políticas cruzadas de todo tipo, que se planteó entregar, así literalmente, entregar la conducción de algunos pabellones, en particular de aquellos donde estaban los sujetos más complejos, directamente a comunidades que están vinculadas al credo evangélico. Y en general el comentario que uno recibe es que hacen un muy buen trabajo, que tienen una muy buena estructura, que tienen un muy buen discurso. Es increíble que no se profundice en temas como estos, porque a ver, está claro que tiene que haber cárceles, pero fíjense ustedes lo que pasó. Esto empezó como una diatriba desde el Frepaso, en boca de Chacho Álvarez, José Octavio Bordón, otros dirigentes, cuando en el gobierno de Menem, siendo Corach ministro del Interior, se obtuvo un crédito del Banco Mundial que tenía por objetivo el desarrollo y construcción de cárceles federales con estructuras modernas, con estructuras limpias, sanas y razonables, que tuvieran por objetivo no el castigo del ser humano, sino la posibilidad del cumplimiento de la condena, o todo lo que dice ese rezo laico de la Constitución de 1853, cuando los padres fundadores ya pensaban en este esquema con un pensamiento como muy de avanzada. ¿Y qué ocurre con todo esto? La respuesta política en aquel momento de los líderes del Frepaso fue que el país debía pensar en más escuelas y menos en cárceles. Las estructuras de los países necesitan justamente tener una proporción en función de la población que sirva para el cumplimiento de todas aquellas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay alguien que viene y te dice, no, porque las cosas acá no pasan en otro lado, porque en otro lado vos tenés que preguntar, discúlpame, sí. ¿Hay servicio judicial? Te van a decir que sí. ¿Hay servicio policial? Sí, te van a decir que sí. ¿Hay servicio penitenciario? Sí, claro que sí. Pero por supuesto que sí. Bueno, hace unos días en la provincia de Buenos Aires, el ministro Alac ha cerrado una licitación para la construcción de cárceles. Por supuesto que hay discusión en algunos lugares, pueblos chicos que te dicen, no, yo la verdad que la cárcel acá no la quiero. Yo tengo un pueblo tranquilo, no me traigan estos problemas. Bueno, será complejo, pero son programas que hay que desarrollarlos convenientemente, que hay que desarrollarlos con criterio. Y fundamentalmente, cuando se habla de cambiar leyes, está bien que es una gran discusión el tema de la baja de la edad de imputabilidad, y ya no debería ser una discusión ese tema. Pero lo que debe estar claro también es que el marco legal es releído generalmente por los jueces de ejecución de sentencia y terminamos en barbaridades, tipos que literalmente tienen una puerta giratoria para entrar y salir, y me parece que ahí es donde hay ciertamente que poner el ojo. Por otro lado, y esto me lo han dicho efectores del Poder Judicial, hay una cuestión concreta y muy llamativa. Con un mismo código, con mismas leyes, las sentencias, por ejemplo, del Departamento Judicial Dolores suelen ser mucho más severas que las que se imparten en el Departamento Judicial Mar del Plata. El Departamento Judicial Mar del Plata es un departamento profundamente inficcionado por el pensamiento saforanista, profundamente inficcionado por justicia legítima, en donde los parámetros ideológicos pesan más que la letra real y concreta de la ley. Hablando de esto, la Cámara Federal de Mar del Plata, que desafortunadamente no ejerce sus competencias de control para ordenar que Rodolfo Pradas, más conocido como el Chungo, vuelva a trabajar mientras nos toma el pelo, cobrando un sueldo brutal de casi 300.000 pesos por mes, y no trabaja desde marzo y no quiere volver a trabajar, pero se pone a instalar un café en Balcarce. Esa misma Cámara, bueno, ha tenido una resolución realmente más que interesante, ajustada a derecho, en el caso de la llamada o pretendida organización ilegal de espionaje y extorsión, en la cual el juez Ramos Padilla, juez de Dolores, pretendía llevar a un proceso penal con el objetivo obviamente de una condena al periodista Daniel Santoro. La Cámara, con el voto de Taza Jiménez,
determinó que no hay ninguna razón para entender la existencia de delito por parte del colega, redujo de 8 a 2 cargos la situación cargosa sobre el fiscal Stornelli, que tiene en esos 2 cargos 2 situaciones que realmente, en verdad, en un marco ético serio, deberían implicar por parte de él su renuncia. Si bien son delitos de acción privada, es decir, son delitos que no van a ser continuados, seguramente, y tienen que ver con una cuestión muy llamativa que queda expresada en ese expediente. ¿Cuál es la cuestión? Stornelli se divorcia, la ex esposa de Stornelli constituye un nuevo matrimonio, Stornelli tiene una muy mala relación con el actual esposo de su ex, y entonces en esa relación en grises que tenía con este personaje oscuro, que es D'Alessio, le pide en un determinado momento que se lleven adelante acciones de espionaje sobre este sujeto. Bueno, esto no tiene nada que ver ni con el interés del Estado, ni con la función del fiscal. Esto evidentemente es algo que no debió haber ocurrido, pero ocurrió y está documentado, y sobre eso quedaron 2 cuestiones. Pero el día viernes trajo además una noticia de alto impacto, en un segundo fallo, toda vez que se le había pedido un fallo fundamentado y justificado. El impresentable juez Baba, recurriendo a las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia, hace un extenso y detallado fallo. Hemos publicado en noticiasyprotagonistas.com para quienes quieran tener una mirada amplia sobre todo esto, en donde queda claramente determinado que Pedro Federico Hoff nunca, jamás cometió delitos de lesa humanidad. Este es un dato importante porque verdaderamente cuando los actores públicos del kirchnerismo hablan de lawfare, ¿no? Hay justamente hoy una entrevista muy larga a Kicillof, donde el Kicillof dice: estoy procesado y no sé por qué, y me tienen inhibido y embargado, tengo un auto que no uso, lo quiero vender y no puedo. Bueno, bienvenido a la vida del común de los mortales, donde se toman decisiones judiciales que quedan a veces boyando, dando vueltas en los famosos tiempos judiciales durante meses, meses y meses. Kicillof dice: yo con respecto de la cuestión que tiene que ver con el dólar futuro no cometí ningún delito, no lo entiendo y nadie me lo puede explicar. Y entonces carga contra Macri, carga contra el fallecido Bonadío, dice que él, poco menos que es, no te digo un santo de la espada, pero un santo de la cruzada kirchnerista, y que es una víctima de luchar contra los poderes concentrados. Ignoro realmente qué pasará con esa situación en donde Bonadío llevó adelante, abrió un proceso, estableció en modo concurrente con el fiscal actuante una cuestión que además ahora le crea perjuicio al gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernador, digamos, en líneas generales bastante ausente. Hablando de gobernación, algunos ya están mirando el 2023. En el fin de semana, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, Maximiliano Abad, dijo que el próximo candidato de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o como se dé, tiene que ser un radical. Ignoramos realmente quién sería ese dirigente radical con tanta personalidad, con tanto prestigio, con tanta capacidad, que pueda realmente ser una figura de relieve en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero hubo otras cosas en un inicio de semana con una agenda enorme. Mauricio Macri se expresó primero en las redes, luego sí, nuevamente en las redes, pero ya con un texto importante al respecto del cierre del aeropuerto de Palomar, con un título, dijeron que volvían mejores, pero no fue así. Lo cual, digamos, fija posición frente a una cuestión que fue y es de alto impacto en la vida de los argentinos, que busca, dice el propio gobierno, desde adentro, consolidar una posición de poder de la cámpora frente al manejo de Aerolíneas Argentinas, y reduce las operaciones de las low cost. En paralelo con eso, hay que decir que Flybondi comenzó nuevamente a operar, en este caso haciéndolo provisoriamente desde Ezeiza, y cuando se produzca la reapertura de Aeroparque, operará desde Aeroparque. JetSmart había
sido la primera que había aceptado esta situación. Lo que ocurre es verdaderamente, es muy triste, porque Palomar fue un avance en la transportación aérea pública en nuestro país. Bueno, por supuesto, la justificación de Kicillof, de todos ellos, es un blamblero infernal, en donde es muy difícil encontrar una articulación de ideas. Lo que hay es un discurso absolutamente interminable, más o menos del orden de aquel discurso interminable con el que Kicillof le dijo a los argentinos que la expropiación de YPF no nos iba a costar un peso. Recordemos, no nos costó un peso, nos costó millones, nos está costando millones de dólares. En lo que tiene que ver con Mar del Plata, bueno, en el fin de semana hubo realmente por primera vez en mucho tiempo intensos operativos de control. Están muy enfocados en ciertos sectores, en particular en sectores donde pueden quedar registrados en las cámaras de monitoreo y entonces hacer la consabida operación de prensa y todo lo demás. Pero bueno, hubo controles. Entre esos controles, en uno de ellos se detuvo a una persona joven que circulaba con un carnet falso y pasado de alcohol. Es tanto lo que hay para hacer, es tanto lo que hay para corregir realmente. La tarea es absolutamente inmensa, que cada día que se pierde por incapacidad, por inactividad, hace un enorme daño al conjunto de nosotros, todos, la sociedad. Continuamos en un instante, es la hora 7:16 minutos, 10 grados la temperatura, va a llegar a 25. Hoy es el día del eclipse y por supuesto los que lo estén siguiendo por televisión estarán ya prendidos a este tema. Muchísima gente de la Argentina y también muchos extranjeros allí en la zona de las grutas en particular, esperando estar en el mismo lugar en donde el eclipse será realmente un punto de atención global en el día de hoy. Ya continuamos. Días y noches trabajando, puliendo cada detalle, revisando todo una y mil veces, porque siempre hay algo para mejorar.